So with the help of Hashem, we're starting the class today, which is about the sin of Adam Arishon. Con la ayuda de Hashem vamos a empezar la clase de hoy, que tiene como título el pecado de Adam Arishon, que es Adán el primero. So to begin with, I want to explain that many people have a wrong perception of Adam Arishon, that they think that they can understand who was Adam Arishon. So to take that perception, that understanding out, the first thing we have to realize is that all what we know, or what we think we know, is basically the physical. And Adam Arishon, before the sin, he was not physical being, it was spiritual being. So to say that we understand, Adam Arishon before the sin is like saying that we understand an angel. Does someone able to say that he understands a certain angel? No, it's the same thing. Entonces, explica el rabino que nosotros las personas creemos que entendemos lo que es Adán, el primero, o creemos entender. Sin embargo, es el rabino que lo que logramos entender es a un nivel físico, que aún así no es tan sencillo comprender, pero que antes del pecado, Adam Arishon era un ser espiritual. Entonces, el rabino dice que decir que uno entiende el concepto de Adán el primero, Adán Arishon, es como decir que entiende el concepto de un ángel. So, we trying to understand the story of what happened in Gan Eden, and it's very hard to let go of all of the different ways that we see around us, that it was understood and visualized in the world. So, for example, many people, they think that the fruit of the tree of knowledge was an apple. Why? Because Rembrandt made a painting that became to be very famous with an apple, but it doesn't say in Chazal that the fruit was an apple. Okay, so this is the one example that why people think this, because they saw a picture like that. Obviously, that picture is not right picture, because this is like a description of a physical sin. Yeah, and the sin was not physical, the sin was spiritual. Entonces, dice el rabino que una de las cosas que se complica para nosotros para poder entender este concepto es podernos desprender del entendimiento que tenemos del mundo físico que nos rodea, porque nuestra imaginación puede llegar hasta donde permiten nuestras experiencias, y regularmente nuestras experiencias están limitadas por nuestro ambiente físico. Entonces, para dar un ejemplo, el rabino dijo que la gente piensa que el fruto que comió Adán es una manzana, porque Rembrandt, un artista del Renacimiento, pintó una obra que era una manzana. Entonces, explica el rabino que Hazal, los sabios de bendita memoria, no en ninguna parte mencionan que era una manzana. Sin embargo, la idea se quedó como una manzana porque fue una pintura que se quedó grabada en la humanidad realmente, y a partir de ahí se tomó como el símbolo de la fruta prohibida. Sin embargo, no tiene nada que ver con la tradición judía. Entonces, el rabino explica que es la complejidad que tiene desprenderse del mundo físico para poder entender conceptos espirituales. So, if it is something that is spiritual and it's not physical, and we don't understand what is spiritual, all what we understand is physical, so what can we say? How can we understand something about it? For this reason, because it is such a difficult subject matter, it is very difficult to find a clear sources of what really happened there. There's all kinds of midrashim, that some of them are controversial, and it seems like things that doesn't fit together because of that reason. So if we're trying to fit all of those different midrashim together with the contradictions,
So obviously it will not make sense. So we need to make sure that the understanding is not about is not that the Midrashim is not coming to tell us a physical existence. The Midrashim is coming to tell us the spiritual concept. So that's what I'm going to try to give over today. What are the spiritual concepts behind the story of the sin of Adam HaRishon with the help of Hashem? Entonces, pregunta el rabino cómo, si nuestro entendimiento está limitado por la dimensión física, ¿cómo podemos lograr entender cosas espirituales? Entonces, dice que a través de las fuentes que los sabios de bendita memoria nos han dejado y toda la bibliografía judía, sin embargo, inclusive viendo todas esas fuentes que mencionó el rabino, es muy complicado elegir primero cuál es la fuente y después entenderla, porque hay muchos midrashim que son, no sé cómo traducir la palabra, pero podríamos decir como parábolas que se escribieron mucho antes. Entonces, explica que muchos midrashim que hablan acerca de este evento de Adam HaRishon son contradictorios y controversiales entre uno con otro, pero se vuelven contradictorios porque los queremos o solamente podemos entenderlos desde el punto de vista físico. Entonces el rabino dice que va a enseñarnos un poco de la parte espiritual de estos midrashim, de cómo dar el entendimiento desde una perspectiva espiritual acerca del evento de cuando se comió el fruto Adam HaRishon. So now, after we understand those basic concepts, we have to know that this is the gateway to understand all of the writings of the Kabbalah, specifically the Zohar. The Zohar is full of all kinds of stories that it seems like things that make sense with a simple understanding of them, but actually it doesn't have meaning for the physical appearance of them. It's only coming to tell us spiritual concepts. So the first thing somebody that wants to be involved with Kabbalah have to understand is that to be able to let go of the physical understanding. Okay, that's something that is very, very important generally, and specifically when we're dealing with the story of Adam HaRishon. Entonces dice el rabino que esta, vamos a llamarlo técnica de no darle un entendimiento físico a las historias que nos va al Zohar, que mencionó específico, y dijo que el Zohar, por ejemplo, está lleno de muchas historias que si uno trata de entenderlas desde una perspectiva física o influenciado por su conocimiento físico, realmente no tienen sentido ni siquiera tienen significancia alguna. Sin embargo, cuando se les da se les estudia desde la perspectiva espiritual, entonces es cuando empiezan a adquirir un significado importante. Entonces el rabino nos va a explicar un poco más. Okay. So we have a whole chain of the creation, Maaseh Bereshit. Okay, Maaseh Bereshit is end with the sin of Adam HaRishon. The end of Maaseh Bereshit is the sin of Adam HaRishon. We don't have now the time to go through all of the Maaseh Bereshit. That will be a big subject matter to deal with, probably not one class. So we will just discuss the end of the Maaseh Bereshit, which is the creation of Adam HaRishon. Okay? What we know about the creation of Adam HaRishon. That will be the first stage. Entonces explica el rabino que al principio de todo, vamos a decirlo así, hay una cadena, hay un hilo de eventos que se les conoce en la tradición judía como Maaseh Bereshit, que se podría traducir como el acto de la creación, probablemente lo vemos como la creación, y empieza desde el tiempo cero, si podríamos ponerlo bajo el concepto de tiempo, y Maaseh Bereshit acaba con el pecado de Adam HaRishon. Entonces dice el rabino que no hay tiempo para explicar todos los eventos que pasaron en la creación,
Entonces, que va a empezar desde la creación de Adam Arishon. So, we know that Hashem collected soil from, that's what I'm saying now is the Midrash, okay? First, I will give over the simple understanding of the Midrash, then we want to understand the concept, the spiritual concept that stands behind it. So the Midrash says that Hashem took the soil of the four winds of the world and brought all of that to the place of where the temple is, where the Temple Mount is, and there he made the shape of Adam, and then he put the neshama, the soul, into Adam. Okay, that's basically the midrash about the creation of Adam. Entonces, el rabino habla de un midrash específico en el que dice que Hashem agarró tierra de los 4 puntos y los juntó en el lugar geográfico que hoy es donde debería estar el templo, el Bet HaMikdash. Hizo la forma de Adam Arishon y después le puso el alma. Eso es lo que dice el midrash, literalmente. So, what does it mean, the soil of the world, when there's no physical world yet? What does it mean, the place of the Mikdash, when there's no physical world yet? So, both of those concepts are related with the concept of the Shekhinah, okay, which is the Sphira of the Malchut. So, obviously, each one of those concepts have to be explained in length, but it's not possible to explain each one of those concepts now. So I'm trying to make it short and clear. But so we just leave it with that, okay? The material, the part of the material of the spiritual realm is the Sphira of the Malchut, which is the lowest Sphira. So this is the part of Adam that is closer to be body. It's not physical body. The body of Adam Arishon is not physical body before the sin. It is related with the Sphira of the Malchut. Entonces pregunta el rabino, ¿cómo se puede entender que agarró tierra del mundo, los 4 puntos del mundo, si no había un mundo físico en ese momento de la creación? ¿Y cómo es que lo puso y lo creó en la situación geográfica, que es el Bet HaMikdash, en la montaña del templo, si no existía tampoco? No estaba a ese nivel de creación todavía. Entonces dice el rabino que eso se refiere a conceptos espirituales que están, estas dos, la tierra del mundo y el monte del templo, se refiere a la Shekhinah y a la Sefirá de Malchut. Entonces explicó el rabino que no va a andar mucho en el tema porque son conceptos que se requiere mucho tiempo para explicar. Sin embargo, que se refiere a ese tema. Entonces, la parte material de la analogía, que viene siendo como la tierra o el templo, sí, hace referencia a la Sefirá de Malchut. Entonces explicó el rabino que la parte más que se podía relacionar más con un aspecto físico, pero que no era físico porque Adam Arishon al principio, antes del pecado, no tenía un cuerpo físico, es Malchut. Entonces, podemos decir que su cuerpo, entre comillas, físico, se veía desenvuelto o se veía simbolizado en la Sefirá de Malchut. And then Hashem put neshama into Adam Rishon. So what is the neshama? To make it simple, this is the higher sphirot that are above the Malchut. So all of the higher sphirot, from Keter to Yesod, this is, to make it simple, that will be the neshama of Adam Rishon. So when Adam Rishon is created, so you can say that he have within him all of the 10 sphirot. Entonces, cuando Hashem le puso el alma a Adam Arishon, esto significa que se puso las 10, el resto de la sefirot
desde Malhut hasta Yesod. Entonces, eso es lo que dijo el rabino, que era más complejo que eso, pero para simplificarlo, era el resto de las sefirot superiores, que es desde Keter hasta Yesod, que es la que se conecta con Malhut. Esa es la parte que simboliza de cuando Hashem le puso el alma a Adam Rishon. Lo que quiere decir que las 10 sefirot estaban imbuidas en el cuerpo, físico, espiritual, perdón, de Adam Rishon. So now, after we understand a little bit that what is Adam Rishon representing, Adam Rishon is representing the 10 Sfirot. Okay. Now, afterwards, we have a whole episode of the creation of Chava, that Hashem put Adam to sleep and took the backside of Adam to create that as Chava. That's something that we're discussing before Rosh Hashanah. I don't want to go into details with that because that will take a long time. But basically, to make it simple, Chava is representing the Malchut, the 10 Sfirot of the Malchut. So Adam Rishon is like all of the 10 Sfirot, and Chava, to make it simple, is representing 10 Sfirot of the Malchut. Entonces dice el rabino que para concluir este evento, ¿qué simboliza Adam Rishon? En resumen, simboliza las 10 sefirot. Entonces el siguiente evento importante en el Maseh Bereshit es la creación de Eva en español. Entonces es algo que explicó un poquito más antes de Rosh Hashanah, que no quiere andar tampoco mucho en el tema porque quiere llegar a un punto específico el rabino, pero para resumir, cuando se creó Java, que Hashem puso a dormir a Adán y sacó una parte del cuerpo trasero y creó a Java, lo que simboliza eso son las 10 sefirot que se encuentran dentro de Malhut. Entonces, para clarificar un poquito, está el árbol de las 10 sefirot y cada sefirot tiene dentro de sí misma las 10 sefirot. Entonces, Java representa las 10 sefirot que están en Malhut. Now, after we understand a little bit about Adam and Chava, now we need to understand a little bit about the concept of the Etz HaChaim and Etz HaDat. So, to make it simple again, with the help of Hashem, Etz HaChaim is representing the full connection to Hashem. Okay, the absolute connection to Hashem, which is 100% pure, holy. There's no place for anything that is outside of that holiness. Everything is just pure. The Etz HaDat, so it's called Etz HaDat Tov V'Ra, meaning there is a mixture of good and evil in Etz HaDat. So that's the first place that we see that there is something to do with evil. Until now, there was not everything was just pure and holy. Etz HaDat, that's the beginning point of evil. Entonces, para continuar, viene el concepto de Etz HaChaim y Etz HaDat. Etz HaChaim es el árbol de la vida y Etz HaDat es el árbol del conocimiento. Entonces, para explicar cada uno, el rabino dijo que Etz HaChaim significa, el árbol de la vida significa una conexión completa, al 100%, pura, santa, con Hashem. Por otro lado, el Etz HaDat, que es el árbol del conocimiento, también se le llama Etz HaDat Tov V'Ra, que significa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una mezcla del bien y del mal, y es la primera vez que aparece el concepto del mal. Entonces, a partir del Etz HaDat empezó el concepto del mal. Now, after we understand that everything was pure except of the Etz HaDat, now it's clear why Hashem tells Adam, don't eat from Etz HaDat, meaning the mixture of good and evil, leave out. Don't make that mixture of good and evil part of yourself. Don't bring the evil to get into the 10 Sfirot that I created you with.
Entonces, que con esto podemos entender por qué Hashem le dice a Adán que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque es como si le hubiera dicho, no mezcles el bien y el mal dentro de la sefirot a través de las cuales te creé o puse dentro de ti. So now after we understand those concepts, so now with the help of Hashem, the concept of the snake, which is the hardest one, because we don't really understand what the snake is doing there. Why there is a snake in Gan Eden? Okay, it's not clear what exactly is where the snake is coming from, because it doesn't describe it in the process of the Maaseh Bereshit. But there's no doubt that it is part of Maaseh Bereshit. Hashem created it. So to make it simple again, then the snake is the application of the angel of death, which is the basically all of the impure side of Maaseh Bereshit. In other words, in Maaseh Bereshit, except of what we have written in the Torah, we have also part that the Torah is not telling us about, which is the creation of evil that is also Hashem created. Okay, it's not something that is external to the creation of Hashem. It is created by Hashem for a certain purpose. Bezrat Hashem, we will speak about it. And the snake is representing all of that side of the creation. Pues el siguiente concepto que quiere hablar el rabino es el concepto de la serpiente, que dice que es el más difícil porque a través del texto explícito no se sabe de dónde viene, no se sabe qué hace ahí, por qué estaba en el jardín del Edén. Sin embargo, lo que sí se sabe es que es creación de Hashem, porque antes de la creación no había nada y todo lo que existe lo creó Hashem. La serpiente viene a simbolizar, o es como la aplicación del ángel de la muerte, y también simboliza el lado negativo o el lado oscuro, por decirlo así, de toda la creación. Si uno lee el texto explícitamente, no habla de cosas negativas hasta el punto del pecado, pero antes no habla de que había cosas malas. Sin embargo, la serpiente viene a simbolizar esto. Explica el rabino que así como Hashem creó el mundo, como hizo la creación, también hubo una parte que Hashem creó con un propósito, el mal. Entonces vemos de aquí que Hashem, así como hizo bien, también hay una parte de la creación que es el mal, que viene a ser simbolizada por la serpiente. Now, the snake is pushing Chava and then Adam to eat from the fruit of Etz Hadat. And we don't know exactly what was the reason that stands behind the eating. Let's start with this. What is eating? What is the concept of eating? So eating is a way of connection, right? If I'm eating something physically, that food becomes to be part of my body, right? So the same way that we understand that in the physical, it also have a certain similar concept in the spiritual. So to take something that was outside, something that is external, and to bring it in and to make it to be internal within, this is the concept of eating. So when Adam and Chava ate from Etz Hadat, they took the mixture of good and evil and brought it into themselves, to their inner being. They made the evil to be within their being. This is basically the result of the sin, that the evil became to be within Adam and Chava. Entonces, continúa el rabino y dice que después la serpiente los incita a que coman del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y dice el rabino que para poder seguir tenemos que entender qué es comer. Entonces, dice el rabino que comer basado en el acto físico que nosotros hacemos de comer simboliza una conexión. ¿Por qué? Porque cuando la persona se come algo, eso que se comió
se convierte parte de la persona. Una vez que la ingiere, es como si eso ya es parte de la persona y se hace dentro de la persona. Entonces, explica el rabino que lo que sucedió cuando Adán y Jabá comieron del fruto fue que esa mezcla de bien y del mal la internalizaron, la comieron, lo que quiere decir que eso se volvió parte de ellos y quedó dentro de ellos, cuando antes de ese acto el mal estaba 100% separado de Adán y Jabá, no había en ellos nada. Cuando comen de ese fruto, entonces cuando se internaliza esta mezcla entre el bien y el mal por primera vez. Now, what can be the reason for Adam and Chava to make such an act and making the evil to be part of themselves, not part of themselves with the core of their being, but the evil, the place of the evil within Adam is the garments of the soul. Okay, the garments of the soul. We will speak about it later, but what is the incentive? So in the Kabbalah, we explain that Adam, he had a spiritual sight. He was able to see that within the evil, within the Etz Hadat Tov Ra, there is also good. It's not only, it's the Etz Hadat Tov Ra is not all Ra. There is also good side in Etz Hadat Tov Ra. So he wanted to take that good side of the Etz Hadat and to make that to be part of himself. He thought in his mind that he will be able to deal with the evil and leave it out and take the good and stay only with the good. That was his intention. The result was that he was not successful to make this separation between the good and the evil. So then the evil also became to be part of him. But his intention was to take only the good side. Entonces, una vez que establecimos que Adán no estaba influenciado y era una creación separada del mal, ¿qué fue lo que lo incitó? ¿Cuál fue la intención que tuvo? Porque sonaría raro que si no hay mal dentro de Adán, no conoce nada de lo que es malo, todo es bueno para él, ¿por qué querría meterse en su cuerpo, vamos a llamarlo así, algo negativo? Pues explica el rabino basado en las fuentes cabalísticas que la intención de Adam Arishon fue el tomar la parte positiva del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque como el mismo nombre lo dice, conocimiento del bien y del mal, hay una parte también positiva de ese árbol. Entonces la intención de Adam Arishon era tomar la parte positiva del bien de ese árbol, lidiar con la parte negativa y eventualmente sacarla. El problema fue que no tuvo éxito en la acción, pero la intención, y por lo cual se atrevió a comer de ese fruto, de ese árbol, fue porque quería quedarse solamente con el bien. Now, this is something that is very, very common. Okay, it's not only by Adam Arishon. That concept of looking on something and to feel that there is good there, and it's a waste not to treat that good side of that, is something that is happening many, many times through the process of the creation. Okay, many people are following that pattern of the sin of Adam Arishon. But Bezrat Hashem, we will speak about it maybe later. That all of our existence is a continuation of what happened with Adam Arishon in Gan Eden. But the point that I want to emphasize now is that evil is not becoming to be internal all the way in within Adam Arishon. It stays in the intermediate stage between the external to the internal. So as if we have a body, which is our external being,
and we have our soul, that is our internal being. And between the body and soul, we have layers of, it's called in the Kabbalah, garments of the soul. So those garments of the soul, those are the parts that became to be, that some of them are impure because of the sin of Adam Rishon. Not the soul itself. This is important for me to emphasize. It's not the essence of the soul. The essence of the soul stays pure and holy. Just the garments are becoming to be involved with negativity. Entonces, explica el rabino que este evento que le sucedió a Adam Rishon también se ve hoy en día con nosotros, en el que alguna situación, alguna cosa, le queremos ver el lado positivo sin tomar mucho en cuenta las consecuencias del lado negativo, pero porque vemos algo positivo, nos atrevemos a hacer alguna cosa. Entonces dice el rabino que todo el resto de la historia es una continuación de este evento de Adam Rishon, que se puede llegar a simplificar el núcleo hasta a esa parte de ver el bien, querer ver el bien cuando hay un mal y demás. Sin embargo, el rabino no quiso andar más en eso. Lo que sí quiso, dijo que quiere hacer mucho énfasis en que el mal que entró en Adam Rishon no es un mal que entró al 100% y que se volvió parte de la esencia de Adam Rishon al 100%. Entonces el rabino explicó que estamos formados, Adam Rishon claramente también, de tres categorías, por decirlo así. Está el cuerpo, está el alma, y lo que conecta el cuerpo con el alma, con la parte interior, se le conoce en términos cabalísticos como las vestiduras del alma. Entonces, el mal que ingirió Adam Rishon no llegó a dañar el alma, porque como hemos visto en clases anteriores, el alma no es pura 100%. Entonces, lo que dañó fue las capas, algunas de las capas de las vestimentas del alma, que es la parte intermedia, la parte que conecta el cuerpo con el alma. Ahí se metió un poco de negatividad y de maldad, que es lo que quería hacer el rabino de énfasis, que dijo que era muy importante para él que entendiéramos eso, que no se dañó la esencia de Adam Rishon, sino el espacio de conexión que se conoce en Kabbalah como vestimentas del alma, entre el cuerpo y el alma, ahí fue donde se realizó el daño. Now, after we understand those concepts, we have to know that also there was a result of the sin of Adam Rishon that, except of the fact that he was sent outside of Gan Eden, it made a whole chain reaction of descending, falling down, of many, many spiritual levels that were prior to him, before Adam Rishon. So we want, when we are speaking about Tikkun of Adam Rishon, we have to know that it is involved also a very big work of spiritual elevation, not only of ourselves, spiritual elevation of the whole creation, which is to do tikkun for the result of the sin of Adam Rishon, which is the next part that I want to speak about with the help of Hashem. Entonces explica el rabino que en la parte negativa de todo esto es que vemos que la consecuencia, no sabemos, es que Adam Rishon fue expulsado del jardín del Edén. Sin embargo, no es la única implicación que él fue expulsado del jardín del Edén, sino que hubo un descenso en cadena, como una explosión en cadena, de toda la creación antes de Adán y de todo lo que venía después de Adam Rishon. Que descendió en santidad, descendió dependiendo de lo que se esté hablando, hubo un descenso. Entonces explica el rabino que parte del tikkun, de la corrección que la persona tiene que hacer es por la persona y también por toda la creación en general. Entonces es de lo que quiere ahondar un poquito más el rabino. So, again, what happens in the sin of Adam Rishon?
one result is that the evil becomes to be surrounding the soul, and then the light of the soul cannot shine, cannot light properly, full extent. Second result is that all of the upper levels of the spiritual existence falls down in a certain amount, certain levels. And third result, as we know in the Torah, that it says that Hashem sent Adam out of Gan Eden and gave him the garments of skin, which is also can be understood as a whole spiritual concept. But to make it simple, we can say that in that point, he gave him the physical body, which is our flesh and blood, as we know. Entonces el rabino resume un poquito las consecuencias del acto de que Adán haya comido del conocimiento del bien y del mal. La primera es que ya vimos que la primera consecuencia que vimos que el mal rodeó el alma, no que se metió al alma, pero la rodeó a través de los vestimentas del alma, lo cual provoca que el alma no pueda resplandecer al 100% y no pueda tener la conexión que debería haber tenido. La segunda es que todos los niveles o mundos espirituales previos a Adán Rishon, todo lo que estaba antes de Adán Rishon, bajó de nivel, dependiendo de qué se esté hablando, bajó o cayó más o menos. Y la tercera, que es la más conocida, es que Hashem expulsó a Adán y Jabá del jardín del Edén. Y el siguiente acto importante que menciona el rabino ahí es que dice que Hashem les dio vestidura. Entonces dice que hay una explicación también espiritual para ver lo que significa lo que es la vestidura, pero en el entendimiento simple es ahí cuando Adán Rishon recibió el cuerpo como el nuestro, como lo conocemos hoy en día. Es en ese momento que Hashem le da el cuerpo. Entonces cuando dice que les dio vestimenta, se refiere a la piel, a la carne y hueso, como hoy en día lo tenemos nosotros. Now, we are starting our spiritual journey in the end of that process, meaning our existence, as we know, we are starting as physical consciousness. We are when a baby is learning about the world around him, the main thing that is involved with is how to deal with his physical body, how to learn how to move, to learn how to take care of himself, and so on and so forth. And most of the people, that's all what they do all their life. They just taking care of their physical body. Whatever is the physical needs, that's what they get taken care of, and that's it. Now, what we want to learn here in those classes, generally, not only this class, is how to use the time that we have in this world, not only to take care of our physical needs, also to take care of the spiritual needs of the inner being, which is basically where we're coming from. In other words, one of our goals in all what we are doing is to go back to the state of Adam Rishon before the sin. Okay, we have to learn what was the way that he came from there to that stage where we are to know what is the way back. And this is the reason of this class. Entonces, el rabino explica que hoy en día las personas empezamos nuestro camino, o en el momento en el que nace, al final de toda esta explosión en cadena de eventos, nosotros estamos hasta el final, lo más alejado. Entonces, dice el rabino que hoy en día las personas se enfocan, se concentran
y pasan toda su vida tratando de lidiar con el mundo físico, tratando de entender el mundo físico, solamente enfocados en el mundo físico y nada en lo absoluto del mundo de la parte espiritual, de la parte interior, que es realmente la fuente de donde venimos. Entonces dice el rabino que el propósito de esta clase y de todas las clases que hace en su proyecto, en todos los proyectos en los que se involucra, es cómo usar el tiempo que tenemos para no solamente dedicarnos y enfocarnos a la parte física que la tenemos que hacer porque estamos en el mundo físico, pero también no descuidar y darle el lugar que se merece a la parte espiritual y la parte interna de la persona. Entonces explica el rabino que el objetivo como creación es llegar al estatus o al nivel o a la etapa en la que estuvo Adán Rishon antes de que se comiera el árbol del conocimiento de bien y del mal. Entonces, ese es el objetivo más grande, es a lo que aspiramos nosotros, y el rabino va a explicar más de esto. So, basically, what is the way to go back to Gan Eden, to the state of Adam Rishon before the sin, is to do tikkun for the sin of Adam Rishon, but it's not only the sin of Adam Rishon, because the sin of Adam Rishon created a chain reaction for all of the sins that comes afterwards, meaning all of the sins of all of the generations in a certain way are result of the sin of Adam Rishon. And now if we say that we need to do tikkun for all of the sins of all of the generations, it sounds, for most of the people, it sounds like too much. How can we deal with something like that? It's like someone that he doesn't make enough money for his living, and all of a sudden you tell him that he owes money of all of the generations before him. How can he pay back of such an amount when even for himself he doesn't have enough? So this is something that is very, in a certain way, when you think about it, it's very heartbreaking. But the comfort is that it's not our job to complete the task, but we have to be involved in it. Okay? לא עליך מלאכה לגמור, ואין אתה רשאי להיבטל ממנה. It's not for you to finish, to pay, but you cannot say it is not my obligation and I don't want to be involved with it. So we have to take the responsibility to do whatever it is that we are able to do. And in that merit that we did the effort, so Hashem is completing the task for us in the end and bring us back to that beginning point of the creation of Adam Rishon. Entonces dice el rabino cómo llegamos a este objetivo que es llegar al estado antes de que Adam Rishon comiera del fruto, y es a través de hacer un tikkun. ¿Cuál es el problema de hacer el tikkun? Es que todos los pecados es una reacción en cadena, lo que significa que todos los pecados del mundo, todos los pecados de todas las generaciones tienen que ver o tienen su inicio o su fundamento o su raíz en el pecado inicial de Adam Rishon. Entonces, para poder llegar al estado antes de que comiera el fruto, tendríamos que hacer tikkun, corrección de todos los pecados que han existido en la historia. Entonces dice el rabino que cuando te pones a pensar en esto, es un poquito, te desanima, es un poquito difícil de entender. ¿Cómo una persona va a ser capaz de, o 3 personas, o una generación, limpiarle de otra generación? Eso dijo el rabino. Es como si una persona no tiene para su diario vivir, no tiene dinero suficiente para su diario vivir, y de repente llega alguien y le dice, y también tienes deuda de todas tus generaciones pasadas. Si no tiene para pagar las cosas que de ahorita, menos va a tener para las generaciones pasadas, así con los diferentes tikkunim de todos los pecados de todas las generaciones, de todas las personas que han existido. Entonces, es algo muy que desalienta mucho. Entonces dice el rabino que como funciona, y la parte donde se va el desaliento y el desánimo, es que no estamos aquí para completar
la tarea, ni para ser tipo el héroe que va a llegar y va a hacer todo el tikkun y va a regresar todo. No. Entonces hay un concepto que mencionó él en hebreo que dice que no eres responsable de terminar o de pagar el 100%, sino que de involucrarte con la parte que te toca. Entonces dice el rabino que las personas tienen que tomar responsabilidad de las cosas que le tocan a la persona, de las cosas que tiene capacidad la persona y poner su granito de arena, como decimos. Entonces no se tiene que desalentar la persona en decir, bueno, yo no voy a hacer tikkun por todas las millones de personas que hay o billones que hay ahorita en el mundo, más las generaciones pasadas, sino que se tiene que preocupar por tomar responsabilidad, tomar conciencia de lo que está haciendo y por el hecho de ser involucrado, cuando se llegue a ese tikkun final, entonces a esa persona también se le va a contar como que si fuera parte del tikkun final. Pero solo si se ve involucrado. Lo que se nos pide a nosotros es involucrar. So the big chidush that I want to tell you today, that many people, they think that the time for going back to Gan Eden is only after a person passed away, that he doesn't have physical body anymore. And it's true that this is the main place for after we finish the work of the physical, to go to be only in the spiritual. But the chidush that I want to tell you is that there is a possibility to connect to Gan Eden and to those realms also now, every moment of our life. We have a possibility to use the principles of the Kabbalah and the Kabbalistic meditation specifically to connect our consciousness to those realms, to those spiritual realms. And that's the main thing that I'm trying to teach in all of the classes that I'm giving, is to approach and to connect to that point. And that in a way, it is like doing the Tikkun of Adam HaRishon and going back to Gan Eden, but in a temporary point, not in the big picture, in the small details, the small particles that are the stages, the moments of our life. Entonces, el rabino nos quiere dar un hidush. Un hidush se usa en el lenguaje religioso, podemos decirlo así, del hebreo, que significa como una innovación, significa como una idea nueva o un entendimiento nuevo de algo. Entonces, este hidush que nos quiere dar el rabino es que regularmente las personas tenemos la idea de que la forma de conectar o de llegar a los mundos espirituales, como por ejemplo el jardín del Edén, es después de que la persona murió. Una vez de que ya deja el mundo físico, entonces es cuando puede llegar allá. Dice el rabino que es verdad, es como el parteaguas importante. Una vez que la persona terminó su labor en el mundo físico, se conecta con los diferentes niveles espirituales que hay. Sin embargo, el hidush que nos quiere dar que nos quiere compartir el rabino hoy, es que hay una forma de, estando en vida, hoy, en el diario vivir, de conectar con las diferentes dimensiones espirituales del jardín del Edén y dimensiones espirituales en general para cada día de nuestras vidas y para cada momento de nuestras vidas. Entonces dice el rabino que el propósito general de todas sus clases, no importa el tema, es poder llegar a un nivel de conciencia en el que podamos conectar y jalar abundancia espiritual de esas dimensiones espirituales que podemos, como el jardín del Edén, en nuestro diario vivir, que se podría asimilar a como si se hubiera llegado al estado de antes de que Adam HaRishon comiera del fruto, pero no realmente que llegara ahí, pero sino que se vea aspectos de ese estado en cosas específicas de nuestro diario vivir. So that chidush have two parts. One part is the work on the present. What is the work on the present? Meaning
within every moment that is present in our life, we are in that same stage, same moment of Adam HaRishon that can choose if he's eating from the Etz HaDaat Tovera or is going to the side of the Etz HaChaim, which is the internal connection to Hashem. Okay? And every moment of our life, we can choose for that moment to do tikkun for Adam HaRishon sin, and instead of choosing the Etz HaDaat Tovera, to choose the Etz HaChaim. And then for that moment will be alive forever. It says in the Torah, if you eat from Etz HaChaim, you have eternal life. What does it mean, eternal life? That moment that you had and you chose to dedicate it to connect with Hashem, that gives that moment eternity. It stays forever, that moment. Whoever is choosing to follow the sin of Adam HaRishon and to go to the side of the Etz HaDaat Tovera, and is making the complexity and the mixture between good and evil even stronger, so it means that he will have more work to do afterwards to clean up the mess and to do tikkun for those moments. Entonces, para explicar este hidush un poco más, el rabino lo pone en una experiencia del diario vivir. Entonces, la persona se enfrenta a una situación. Entonces dice, ¿cómo me conecto al evento antes de que Adam HaRishon comiera del fruto? Entonces dice que cuando la persona se enfrenta a una situación, tiene que pensar antes de tomar la decisión que va a enfrentar, es si va a comer, por decirlo así, del Etz HaChaim, del árbol de la vida, o si va a comer del Etz HaDaat, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues lo que quiere decir el rabino es que si vas a enfrentar una situación, que lo enfrentes, que tengas la conciencia de que lo vas a enfrentar y si eliges el árbol de la vida, quiere decir que ese momento va a vivir para siempre, porque está escrito que come del árbol de la vida para que vivas para siempre. Entonces ese momento va a quedar vivo para siempre. Explica el rabino que si cada acto que vamos realizando, cada situación que vamos enfrentando, hacemos como este tipo, como si nos transfiriéramos a antes del pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es como si tuviéramos la decisión de elegir el árbol de la vida o el otro árbol, eligiéramos el árbol de la vida, y así vamos a ir avanzando más en los tikkunim que queremos alcanzar. Sin embargo, si la persona decide, por cualquier razón, comer del árbol del bien y del mal, y fortalecer aún más la mezcla entre bien y mal, y darle más fuerza, lo único que está provocando es que se está aumentando la carga de correcciones y tikkunim que tarde o temprano va a tener que hacer la persona. So now, after we understand those concepts, we can understand what is tikkunim, generally and specifically tikkun of Shovavim, that is also tikkun for the sin of Adam HaRishon. That when we're doing tikkun, what we are doing is that we are going back to those times that we and all who we are coming from, all of the lineage that are connecting between us to Adam HaRishon, all of those times that there was a split to choose, instead of Etz HaChaim, to choose the Etz HaDaat Tovera. So to go back to that point and to make that moment to connect to the right place, to connect to Etz HaChaim, to make that moment alive, to bring life to those dead moments, that's a simple understanding of what does it mean to do tikkun. Entonces, con todos los conceptos que hemos visto, dice el rabino, que podemos entender de mejor manera
lo que significa tikkun, que por ejemplo ahorita que estamos todavía dentro del tiempo del tikkun de Shovavim, que también es parte de hacer tikkun del pecado inicial de Adam Arishon, es que cuando la persona se enfrenta a una situación en donde tiene la posibilidad de elegir entre el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal, es como si todos los eventos que pasaron en su linaje que lo conecta desde él hasta Adam Rishon, que tuvieron una división de elección entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, como que se prenden. Entonces, si la persona elige y tiene en conciencia hacer la corrección, el tikkun, y elige el árbol de la vida, es como que le da vida a todos esos momentos que estaban muertos, que en algún momento se eligió el lado negativo, se le da vida y porque elige el árbol de la vida, se le da vida a ese momento y empieza a generar una cadena en reacción al revés, corrigiendo todo lo de su linaje que lo conecta con Adam Rishon. So, Bezrat Hashem, we will go back to those subject matters because those subject matters are very, very deep. And as much as you have more introductions of Kabbalah, so you are able to understand those concepts in a deeper manner. I hope I brought more clarity than confusion. If there is questions, so that will be the time for questions with Bezrat Hashem. Entonces el rabino dice que Bezrat Hashem va a regresar a este tipo de conceptos, pero que ahorita nos está dando más introducciones de Kabbalah, porque entre más introducciones, entre más contexto tenga la persona, más fácil le va a hacer entender estos conceptos que en realidad son muy, muy profundos, que ahorita fue una probadita mínima de lo que nos dio el rabino, y que espera el rabino que nos haya traído un poquito más de claridad y no que nos hayamos confundido más. Y ahorita empieza tiempo de preguntas, entonces las pueden poner en el chat y yo se la traduzco al rabino o que prenda el micrófono. We already have one question here. And it says, since always there was a talk that the Etz Hadat told the Ra that if Adam ate from the tree and the consequences, the very bad consequences like the expulsion expelling him from the Gan Eden, where is the good part of this tree then? The good part of the tree is what is called the Yetzer Tov. We have Yetzer Hara, we have Yetzer Tov. So the fact that we have also Yetzer Tov is a result of the good side of the Etz Hadat, basically. Entonces, aquí pusieron en el chat, yo supuse que está conectado, pero puso, siempre se ha hablado del árbol del bien y del mal, si Adán comió de este árbol y hubo consecuencias funestas, expulsión del paraíso, etc. Después continúa en otro que dice, ¿dónde está la parte buena de este árbol? Entonces, contestó el rabino que la parte buena del árbol es el Yetzer Tov, que es, así como tenemos una inclinación, un Yetzer Hara, una inclinación a lo malo, también tenemos una inclinación a lo bueno. Entonces, cuando dice del árbol del bien y del mal, el bien se refiere al Yetzer Tov, que también juega un papel importante en el diario vivir. Si tienen más preguntas, por favor. I don't know if there's typing or no more questions. Okay. So if there will be more questions, so they can send them to you. Yeah, there's one. This one Okay. they just for me, but I think they're writing it. So I think that was like, wait. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, el rabino decía que que realmente la vestidura que le dio mi Dios, digamos, fue carne, ¿no? Porque ellos eran espíritus. Entonces le dio vestidura de carne. Pues en mi entendimiento. Entonces yo digo, si ellos cuando comieron el árbol
se vieron desnudos. Ahí me confundí. Si ellos eran espíritu, ¿por qué se ven desnudos? ¿Sí? Okay. Le pregunto al rabino. She's asking that you said that the interpretation of that Hashem gave them body was the body as we know it, the flesh and blood. And what confuses her is that it also says that they saw themselves naked and were ashamed. So it doesn't match in her understanding this. If they were spirit, how they, or what spirit forms, how could they saw themselves naked? If like it doesn't match. So basically the nakedness of spiritual nakedness, it means that they lost the garments of the soul. So they had positive garments that Hashem gave them, and because of the sin, so they lost those garments, and then the new garments that they got were like the mixture of good and evil. Okay, the first garments that they lost were like pure good, only the kadosh. So those they lost in the sin, and that's what we're trying to achieve in the tikkunim. Entonces explica el rabino que el verse desnudos fue el verse desnudos espiritualmente, porque como bien dice, no tenían un cuerpo físico antes de que Hashem se los diera. Entonces dice que se vieron desnudos porque lo que se les dañó cuando comieron del fruto fue lo que habíamos dicho de las vestimentas del alma, lo que rodea el alma, pues eso se les dañó y es como si se hubieran visto desnudos. Entonces por eso se avergonzaron también, porque se voltearon a ver, vieron que ya estaban desnudos porque estaban manchados sus vestimentas del alma espirituales. Entonces es ahí cuando Hashem les dio el cuerpo físico. Así explicó el rabino, y que justo eso es lo que queremos llegar a hacer, corregir nuestras vestimentas espirituales que conectan el cuerpo con el alma, y eventualmente el tikkun mayor del mundo en general. Muchas gracias. We have another question, and is, under this understanding, what differences are on the consequences between Adam and Chava? Because this is really a big subject. I don't know if now is the time to open that subject, but to try to make it short, because Chava was the first one to go after the advice of the snake and to eat from the Etz Hadat. So the result is that there is more, like it says in the Torah, that arbet itzvonech, that there is itzavon, there is a lot of sadness in to the ladies of the world, and that sadness is a result of that first interaction with the evil side, because the result of being involved with sins and evil, the result is sadness, is all of the negativity, sadness, depression, and so on. So this is basically the result. That there is general, everybody have those problems. Also, men have those problems, but women have more than men, because it started with the Chava. But it's Bezrat Hashem, maybe another class we will go into details with that, because it's a big subject. But for that, yeah. Okay. Entonces la pregunta fue, bajo este entendimiento, ¿qué diferencia hay de las consecuencias entre Adán y Jabá? Entonces explica el rabino. Primero dijo que es un tema muy profundo, que necesita una clase, mínimo una clase completa para explicarlo, pero para no dejar sin respuesta, explicó que el hecho de que Jabá fuera la que tuvo la primera intención, o la primera en caer, por decirlo así, tradujo la palabra el rabino del hebreo al inglés como tristeza. Entonces dice que el hecho de ese acto de Jabá trae un aspecto emocional más
importante para las mujeres con una connotación negativa. Dice, no significa que los hombres no tienen ese tipo de emociones o no tienen tristeza o depresión, simplemente que por causa de eso las mujeres tienen más tendencia a la tristeza o emociones negativas. Esa fue la respuesta del rabino. We have another question. This person says that she heard that we are the last generation that has a chance to do teshuvah before the Mashiach comes. Is this true? It's a very good question, and everybody asking this question, including myself. And the answer is that no one knows. Okay, whoever say that he knows, I don't know anyone that he knows, and I know many big rabbis tzaddikim here in Yerushalayim, and the real true rabbis, they don't claim that they know. We hope that this is the last generation, and we hope that we will see Mashiach, and that we will see all of the good things that comes with the redemption. Obviously, there is also difficulty that comes with it, and it seems that all of what's going on in the world today is part of that. So this is like the difficulty that is before the revelation. So we hope that this is it, but it's never until it will happen. We never know that that's what's happening. La pregunta fue, he escuchado que somos la última generación que tenemos oportunidad para hacer teshuvah antes de que venga el Mashiach. ¿Es esto cierto? Y el rabino dice que, muy buena pregunta, en todos sus alumnos se la hemos hecho, y que él mismo se hace esa pregunta, y que la respuesta es que nadie sabe, que los que dicen que saben, seguro no saben. Entonces dice que él tiene relación con rabinos muy grandes, muy importantes allá en Israel, en Jerusalén, en Eretz Israel, en Jerusalén. Entonces dice el rabino que ni ellos, que son muy grandes, que son los más grandes de la generación, saben cuándo va a venir, menos uno. Entonces, que realmente la respuesta es que no sabemos. Sí estamos más cerca, eso es un hecho, pero no sabemos si es la última o penúltima o antepenúltima. We have another question here, and it says, Hashem gives garments as a physical body, and is that moment the starting moment from where the body or human beings start to die? The question is, were there already human beings that were here before Adam went down to this realm, physical realm, and that would explain the population of the earth? Okay. Well, maybe another class we will discuss about the timeline of the science compared to the timeline that we speak about in the Torah. This is a subject that needs to be referred separately. Simply putting, the creation of all of the physical world is coming within the coming down of Adam from spiritual to physical. So it's not only that Adam came from spiritual to physical, is all of the worlds. And that's what I said before, that all of the worlds fell down, not only Adam. So all of those creations that it speaks about in the science, it could be that all of that took place as a manifestation of the 6 days of the creation, when everything transformed to be physical.
it's very hard point to understand and to explain, but that's my understanding for that. Entonces la pregunta fue, Hashem viste con un cuerpo físico y es a partir de ese momento el hombre muere en razón de ese cuerpo físico. La pregunta es, ¿existían ya seres humanos que al Adán descender al plano mortal explicarían la población de la Tierra? Y el rabino dijo que sería bueno dar una clase explicando la línea del tiempo entre los eventos que trae la Torah y los eventos que trae la Tierra, la ciencia, perdón. Entonces explica el rabino que pudo haber sido que todos estos seres, todas estas que tiene de años en la tierra, hayan bajado antes que Adán. ¿Por qué? Explica el rabino que cuando Adán comió del árbol, todas, como lo explicó en la clase, todos los mundos, todas las creaciones descendieron. Entonces hubo unas que también descendieron al mundo físico. Entonces pudo haber sido que su descenso haya sido más rápido o antes que el de Adán Rishon, y que cuando él ya bajó, por decirlo así, a este mundo físico, esos ya estaban. Que para Adán pudo haber tomado un segundo, pudo haber sido billones de años. Entonces, eso no lo va a explicar el rabino ahorita, pero que es lo que se le viene a la mente al rabino. Si tienen más preguntas, por favor, el micrófono o escriban en el chat. Okay. The person that asked the last question says, thank you, that is helping a lot. Okay. Oh, Hashem. Okay, so I guess we'll hold it here for today, and I will finish with the blessing that Bezrat Hashem will help everybody to be successful in their life, spiritual and physical, and to have all what they need in their physical to allow them to do all what they need to do in the spiritual. So to have all the blessings, to be healthy, to have the parnasa and everything, good marriage and children and everything, Bezrat Hashem, that everything will follow the blessings of Hashem. Hashem wants to give us, Bezrat Hashem, and to know how to use all of those things to bring more good things into the world and to do all of the tikkunim and to get to the spiritual connection. That is the purpose of all of that, Bezrat Hashem. Entonces el rabino quiere amén. El rabino quiere terminar dando una bendición a nosotros, en donde que Bezrat Hashem tengamos ayuda y éxito en nuestros eventos espirituales, físicos, que todo lo que necesitemos en nuestro mundo físico, Hashem nos los dé, para que también podamos cumplir con nuestras necesidades espirituales, que nos dé salud, parnasá, que es sustento en español, que nos dé hijos a los que necesitan, matrimonio a los que necesitan, saber usar estas cosas para bien y para poder generar una conexión con Hashem y poder cumplir los tikkunim que tenemos que hacer. Toda Rabba Yehuda for the translation. Laila Tov. Toda Rabba Lecha.